Este es un recorrido por México. Un viaje a través de algunas de sus historias más desconocidas. Un estado del país. 3 historias. Esto es Lugares Secretos. La bitácora de un México escondido. Continuamos con nuestro viaje por Jalisco. Nuestro primer punto es su capital, Guadalajara. El recorrido no podría estar completo sin dedicar un tiempo en la perla de Occidente. Su importancia no solo se ha visto en su innegable presencia en la cultura mexicana, y hoy en día sigue siendo una de las principales ciudades en el país. Esta situación es la que en cierto momento vio el escritor más representativo de la generación Beat. Jack Kerouac es el gran prosista de la generación Beatnik, ¿no? Él escribió la gran novela En el camino de la generación Beat, lo que le dio sustento a todo la personalidad de esta generación de escritores salvajes, ¿no? El sustento de la generación Beat venía de una tradición de jazz, venían de una tradición literaria, ¿no? Venían de la tradición de los poetas malditos. Posteriormente se le emparentó mucho con el punk. La mayoría de ellos eran bisexuales u homosexuales, y francamente creo que la mayor importancia es esa literatura, esa poesía, ese movimiento cultural que ellos formaron, que ellos hicieron, ¿no? Que ellos forjaron. La mayor novela Beatnik es En el camino, On the Road, y está el mayor poema de la generación Beatnik, escrito por Allen Ginsberg, que fue Aullido, ¿no? It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world, and like old-time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat. Cuando Kerouac llega a México, él lo hizo todo el texto de En el camino. Es un viaje desde Nueva York hasta la Ciudad de México. De hecho, En el camino termina con esa postal, ¿no? Desde Indios Verdes, pasando por Guadalajara específicamente. Recuerdo un pasaje, dice, y nos encontramos con la magia. No teníamos ni la menor idea de cuánta magia nos esperaba. Era muy interesante ver este sincretismo, ¿no? Que se hizo con esa visión que ellos tenían del Nueva York de la segunda mitad del siglo XX, de la posguerra, y después llegar aquí, encontrarse con todo el surrealismo mexicano, ¿no? Eso dio pie al inicio de la gran novela, de la gran historia de la generación Beat, ¿no? Anyway, I wrote the book because we're all gonna die. In the loneliness of my life, my father dead, my brother dead, my mother far away, my sister and my wife far away. Nothing here but my own tragic hands that once were guarded by a world. Era el milagro mexicano, ¿no? Y México siempre estuvo presente en ese subconsciente, pues, del surrealismo, de la tradición, del muralismo, del socialismo. México, la Ciudad de México y Guadalajara, Monterrey, San Miguel de Allende o algunos otros puntos, eran puntos neurálgicos culturales. Esa visión que les adoptó Kerouac, Burroughs, Ginsberg, Ferlinghetti, cómo los influenció en toda la cultura mexicana, hubieran hecho una obra, pero no creo que tan trascendental como la que ahora estamos atestiguando, ¿no? Pues el pueblo de Tequila, pues es Jalisco, ¿no? Entonces toda esta elevación también de la conciencia por medio de las drogas y eso fue para Kerouac algo muy importante. Kerouac hizo un poemario que se llama México City Blues y Tristeza. Y en Tristeza me acuerdo que decía que no entendía cómo los mexicanos podíamos convivir con los animales en el mismo espacio, ¿no? Lo dotó de una visión totalmente distinta, ¿no? Kerouac muere en Florida. O sea, murió en la casa de su mamá. Era un mama's boy. Después de haber pasado un tiempo de guardabosques, 3 años, estuvo solo, pues prácticamente pues con una fama media, ¿no? Que después de eso ya no volvió a ser el mismo. Por supuesto era alcohólico y murió de cirrosis. Dicen que murió de tristeza. You make yourself famous by protest.
That's not... Who does? Not me. No, why? Make myself famous by singing Smud. I made myself famous by writing songs and lyrics about the beauty of the things that I did and the ugliness too. You're a But great you make poet, yourself I will famous admit. by saying, down with this, down with that, throw eggs at this, throw eggs at that. Como suele suceder con estas grandes figuras, nunca se le dio el reconocimiento que se merecía tan importante como ahora se le está retomando. Las nuevas generaciones creo que eso hemos tenido, ¿no? Hemos valorado ese gran movimiento literario. Jack Kerouac was born in Lowell, Massachusetts in 1922, the youngest of 3 children of a French-Canadian family. He attended local Catholic schools and won a football scholarship at Columbia University in New York City, where he met Neil Cassidy, Allen Ginsberg, and William S. Burroughs. Eso es lo que logró también Jack Kerouac. Amalgamó, juntó, planeó, pues le dio solidez a todo ese movimiento y sobre todo que fue como el aglutinador de todos los escritores en ese momento. Independientemente de todo, de los excesos que tuvieron, de la homosexualidad, de la búsqueda de la conciencia con el hombre, resultó ahora el mayor movimiento literario, el más importante en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? No ha habido otro. Jack Kerouac logró encapsular el México de finales de los 60 de una forma que influenciaría a toda una generación de escritores. El México de los 60 jugó un papel vital en el desarrollo de los escritores de la generación Beat. La situación en el país resultó sumamente atractiva para esa generación de escritores, tal vez por el contraste que les representaba en comparación de los Estados Unidos. Por lo pronto nos quedan 2 puntos restantes en la bitácora y debemos preparar nuestro viaje. Nuestro siguiente destino se encuentra a más de 300 kilómetros de la capital, en las playas de Puerto Vallarta. En la playa de las Caletas, en 1964, se filmaría La Noche de la Iguana. La película fue protagonizada por Richard Burton, quien trajo a Liz Taylor a la producción. Sin embargo, fue el director de la película quien pasaría buena parte de su vida en este lugar. El personaje no era otro que John Huston, considerado por muchos como uno de los mejores directores de la época de oro del cine hollywoodense. John Huston fue uno de los más importantes directores del Hollywood clásico. Un hombre que viene de una ascendencia irlandesa importante, un hombre que pues estaba relacionado con el arte desde muy niño gracias a su padre, un gran actor llamado Walter Huston, un hombre muy interesado en la literatura y que antes de dedicarse al cine también era un tipo con una vida excepcional. Se habla de que estuvo en la Revolución Mexicana, se habla de que fue boxeador, fue un espíritu aventurero muy importante, hasta el momento en el cual él se incorpora, gracias a su padre, al cine industrial de Hollywood en la década de los 30. There's a kind of freedom, acceleration, exaltation that occurs. Y en 1941 pues tiene la oportunidad de debutar como director con El Halcón Maltés, que para muchos pues es la película de arranque del film noir estadounidense. Fue un hombre que con películas como El hombre que sería rey o El tesoro de la Sierra Madre o La noche de la iguana o muchas otras, siempre hablaba de personajes que trataban de estar en la parte marginal para vivir grandes aventuras. Your wife never thought you were working when you were looking out the window. There was nothing in God's world you could do to convince her that you were in deep, creative meditation. La obra de John Huston es una obra de garra, una obra muy fuerte, donde la parte aventurera que vivía John Huston también tenía que ver con esta gran y muy sólida parte literaria que le interesaba mucho fomentar, ¿no? Cuando va a filmar La noche de la iguana, que compra los derechos de la obra de Tennessee Williams, la obra originalmente ocurre en Acapulco.
pero se encuentra ahí con un personaje que en aquel momento está haciendo como toda esta especie de venta de los terrenos. Había una comunidad indígena que también los estaba reclamando, entonces estaban con una negociación un poco difícil en ese momento, y le dice a John Huston, oye, ¿por qué no filmamos mejor cerca de Puerto Vallarta en un lugar que se llama Las Caletas, ¿no? Entonces, bueno, John Huston conoció el lugar, quedó fascinado porque pues es un espacio al cual solamente puedes acceder por barco, es una especie de isla falsa rodeada de montañas, y bueno, a partir de ahí filmó en esas playas de Las Caletas La Noche de la Iguana con Richard Burton, con Ava Gardner. En aquel momento el romance entre Burton y Elizabeth Taylor está en su mayor momento, y entonces Elizabeth Taylor va todo el tiempo al rodaje y eso se vuelve pues una cobertura mediática gigantesca para una película que pues es importante, es una muy buena adaptación de Tennessee Williams y va a ser la película que le da a Gabriel Figueroa su única nominación al Oscar por mejor fotografía. My name is Gabriel Figueroa. I'm the director of cinematography of this picture, La Noche de la Iguana. Ahora, lo interesante es que una vez que terminó el rodaje de La Noche de la Iguana, Huston armó una casa, armó un espacio para él, y durante los últimos años de su vida, junto con la última de sus esposas, que se llamaba Marisela, pues Huston vivió en este ambiente completamente paradisiaco, donde, según él decía, tenía la soledad, el aislamiento, la tranquilidad que él había buscado toda su vida. Baby, you got the daddy of all spokes. This is a Blue Plate special. Let me out of here. You lie doggone now. Quiet down. You know and I know that half this show you're putting on is play acting. The only trouble is the sharks don't know that. Let me loose. Además fue una persona como vecino, quienes estuvieron alrededor de él, pues muy inteligente, un vecino muy noble. Cuando se terminó el momento en el cual tenía que regresar las tierras a esta comunidad indígena, pues él negoció para quedarse por lo menos hasta el momento de su muerte, que fue en 1987. Pero la relación con Huston no nada más se quedó ahí, sino también en otra película que filma en los 80, en el año 83, que se llama Bajo el Volcán. Y bueno, ahí tienes otra vez, ¿no?, a John Huston haciendo una película sobre un hombre desesperado, un aventurero en otro sentido, que está en México en medio de esa gran fiesta. Es la última película que fotografía Gabriel Figueroa, una de las últimas veces que se reúne, por ejemplo, Ignacio López Tarso con Katy Jurado y el Indio Fernández y John Huston como la cabeza del proyecto, ¿no? Estando dentro de la industria siempre fue una especie de forajido, nunca le gustó acatar las reglas. Ese era el espíritu de John Huston, es decir, vamos a ver la realidad, pero vamos a verla desde un punto de vista más crítico, más, inclusive también con grandes niveles de ironía, y también un personaje que en el momento terrible de la cacería de brujas, que bueno, es el punto culminante de la paranoia anticomunista, renuncia a su nacionalidad norteamericana, entonces toma la nacionalidad irlandesa, se va de Estados Unidos y va a vivir en México el resto de su vida, ¿no? Otro tipo de legado es cómo veía a México John Huston, es decir, es un país de un gran exotismo, es un país de una enorme riqueza, pero también un país donde la violencia se vive de otra forma. Huston estaba como en ese doble papel, ¿no?, de alguien que le gustaba México, pero que también entendía que México era un país bronco, terrible, violento, pero con un corazón enorme. My name is John Huston. I'm a director of motion pictures. Most of the pictures that I direct are made on location. I've been in Mexico for a long time now, not consecutively, but I always return to Mexico. It's one of the countries I like best in the world. La playa de Las Caletas sería recordada como la antigua propiedad de una leyenda del cine hollywoodense. La casa donde se grabó La Noche de la Iguana hoy en día se encuentra prácticamente abandonada y la única forma que hay de acceder a ella es a través del mar. Solo el tiempo dirá si el crecimiento turístico de la zona haga que el lugar vuelva a brillar. Por ahora tenemos que pasar a nuestro último punto de la bitácora de hoy.
Para nuestra última parada regresamos al centro de la ciudad de Guadalajara, en la calle de Mezquitán 72, donde se encuentra lo que en algún momento se conocería como el legendario Roxy. Este antiguo cine de los años 30 se convirtió en el epicentro de la escena de rock tapatío durante la década de los 90. Las bandas nacionales e internacionales más importantes llegaron a presentarse en el lugar, y es este tal vez el mejor testigo del surgimiento y crecimiento del movimiento de rock de Guadalajara. Viene de los 70s, de todo esto que hicieron la fachada de piedra, los Spiders, la Revolución, que algunos estuvieron hasta en Avándaro, ¿no? Siento que en épocas como la de los Spiders, que a mí me tocó de 10 años y todo eso, había una efervescencia gruesísima. Sí había un rollo como un poco incómodo, ¿no? Éramos como relegados los que estábamos en el rock and roll, ¿no? Mucho más asustada ante el rock, ¿no? La sociedad fresa y persinada de Guadalajara, pues está temerosa, ¿no? De que se veía cierta efervescencia de rock and roll, ¿no? Después de esta censura se apaciguan las aguas y en principio de los 80s existen ya una camada de jóvenes con la interesa pues de formar bandas, de hacer música. Para el 90 ya se sentía más interés por el rock en español en sí, por crear un rock con identidad más latina, ¿no? Además que en los 90s empezó el rock en tu idioma y empezó todo el boom del rock en español, ¿no? La escena rock and rollera prácticamente no existía, o sea, habíamos 4 o 5 grupos así regados que además nos sentíamos enemigos, irónicamente. Al no haber la escena la tiene que fabricar y se fabrica entre promotores, técnicos y bandas y se vuelven todos bandas hermanas. Estaban pues obviamente los Rostros Ocultos que ya eran un poquito más viejos que nosotros. Kenny o los Sombrero Verde, ¿no? Que después fue Maná. Y por la calzada para allá pues estaba el Personal, o sea, los Garigoles. ¿Qué estaban haciendo? Nuestra primera tocada aquí en Guadalajara fue en un lugar que se llamaba el Amadeus, que está ahí cerca de la Minerva, ya no existe. Fue abriéndole Azul Violeta. Y a partir como del 94, 95 ya se veía una escena muy clara y luego vino la llegada de MTV y de Telehit. También le dieron pues un auge a todo lo que estaba pasando y pues se impulsó una escena que ya desde ese entonces se veía imparable. Los foros eran muy pocos, ¿no? Sí había como esta onda más bien de hacer fiestas y de juntarse en las casas y tú pones la batería, tú pones el amplificador y se hacían estas pequeñas pachangas. Pero no había lugares medios para hacer, o sea, o te ibas al cafecito, que era la Peña Cuicacali, que le cabían 300 personas, o brincabas al siguiente escenario, que era la Plaza de Toros o esos lugares como muy grandes. Siempre los promotores tratan de que un grupo mexicano tiene que oírse mal, o sea, la estrella es Santana en ese momento, había 35,000 personas, pero Kenny no se tiene que oír bien. Y entonces nació el Roxy en Guadalajara. Yo tengo un recuerdo del Roxy desde el día número 1. Un cine de antaño que le quitan las butacas y lo convierten en lugar de conciertos. Entramos y el teatro estaba pues completamente en ruinas, ¿no? Literalmente adentro, todo lo que eran butacas era un cerro de basura. No le cabían muchas personas, le deben de haber cabido 1,200, 1,500. Nos tocó ayudar a limpiar todo eso, ¿no? A sacar carretonadas y carretonadas de basura y de colaborar en lo que sería para mí el foro más emblemático que ha tenido Guadalajara. No tanto por su arquitectura, digo, por su condición de buen sonido, todo eso, porque era un local tal cual tú llevabas todo, pero en su esencia tenía mucha magia, ¿no? Era como una proximidad con el público y el público era respetuoso. Se subían al escenario, pero subirse al escenario era para brincar al público. Podías ver, podías tocar a tu artista, ¿no? Un foro muy padre, con una idea
muy incluyente, que además jaló a mucha gente que no solo hacía música, sino artistas plásticos, intelectuales en su momento. Y ahí empezaron a llegar muchas bandas muy interesantes, bandas como Radiohead tocó ahí. Inclusive hay una anécdota, el vocalista de Radiohead se enoja, agarra la base del micrófono y lo descalabra. We don't really see the point of being obnoxious. So, it's good. Well, obnoxious on stage, and that's where it has to be, I think. Por primera vez vimos a La Maldita Vecindad o a Café Tacuba. Y bueno, el portazo del Roxy en La Maldita, todavía la gente lo rememora, pues, de un gran concierto a pesar del portazo. Mano Negra, y hubo shows increíbles, ¿no? de bandas muy importantes. En el Roxy estabas a 2 metros del escenario, o sea, él se aventaba al público, el público lo cargaba, o sea, si tú estirabas la mano, el músico te saludaba. Ahí veías a todos, ¿no? Obviamente shows de Cuca, shows de Azul Violeta. Y Cuca tocó muchísimas veces ahí. Ahí fue la cuna de Cuca, la casa de Cuca. Exposiciones de pintura, ¿no? Era como el club de los loquitos aquí en Guadalajara. En el Roxy se llegaron a efectuar las primeras tocadas de banda como Azul Violeta y La Cuca, e incluso bandas de renombre internacional como Radiohead llegaron a tocar aquí. En un momento regresamos. Siempre los rock and rolleros más prendidos y las bandas de más jale fueron de Guadalajara y del DF. En realidad traíamos la mirada más hacia el DF porque era donde veíamos que estaban naciendo muchísimas bandas. Que ni siquiera había como el interés de pertenecer a una disquera o de editar un disco o de cosas así. Era meternos a ensayar, a componer canciones, a experimentar, a jugar. Sí había también como más camaradería, ¿no? Una banda le abría a otra y el siguiente concierto era al revés, y entonces como que no había unos egos tan grandes y permitía. Y se empezó a dar como una vibra chida, pues, ¿no? Efectivamente somos un movimiento nacional, ¿no? Después de eso ya fue onda como lo de Monterrey, como Control Machete, Zurdo, como todas estas bandas, y ya se abrió mucho más. Las bandas regias se aplaudían unas a otras y se promocionaban unas a otras y eso se nos hacía como muy raro, pero se nos hizo padre y eventualmente terminamos adoptando ese modelo y hoy en día las bandas tapatías estamos muy orgullosos de nuestros colegas. Pues no nos la creíamos, ¿no? Porque para empezar estábamos empezando a tocar con equipo con el que nunca habíamos tocado, a sonar como nunca habíamos sonado, a realmente sentir un movimiento, ¿no? Había una estación de radio de la Universidad de Guadalajara que apoyaba mucho la escena y por ser de la universidad, pues como que rompía con todo los tabús y programaba todo tipo de música. En la radio comercial, pues obviamente no se podía. Como EXA o como estas cadenas, pues ya tomaban el rock en cuenta para programarlo, para sumarlo a sus festivales. Y bueno, creció un montón. Nada de la dosis. Yo creo que el personal es de lo más trascendente y fue solo un disco. Azul Violeta, ¿no? Yo creo que, en particular, me gusta mucho la fineza de la música. De Azul Violeta, Solo por Hoy. Cala y Arturo, con los rostros, han dejado rolas muy emblemáticas, ¿no? Llegando a la fiesta. Te veo besándote con otro. Yo no lo quiero. Hoy te tengo que olvidar. Y sí, bueno, La Cuca también fue un partaguas, ¿no? Pues que se atrevía a usar palabrotas y que tenía un sonido pesado y rock and rollero, que además de la presencia y la voz que tiene José, que por cierto me regaló mi amigo José. Sí, de Cuca, El Son del Dolor, definitivamente. Tú sabes que yo me muero por ti, mi vida, yo me muero por ti, mi amor. Fans de Hueso Más Colorado, los más
guerrilleros, yo sé que no van a oír el son del dolor. Maná creo que es el que hizo la escuela hasta ahora, pues, te guste o no te guste, pero nos enseñó cómo hacer una industria y cómo vivir de eso y ganar millones. Maná se iba a lo grande, siempre estuvo fuera de esta escena de rock tapatío. Y todo eso se empezó a derrumbar cuando se empieza a derrumbar también el rollo de las disqueras, ¿no? Creo que después de esto sí ya vino esta nueva generación, este nuevo ecosistema musical que incluye pues los home studio, todo el do it yourself, pues, y con las ventajas del internet. En Guadalajara yo siento que últimamente ha habido una efervescencia muy, muy chida, un nacimiento de muchas bandas de todo tipo. Porter en este nuevo siglo, en esta nueva forma de la música, sí llegó a marcar muy fuerte, o sea, a ser un fenómeno. Estoy cayendo por un espiral y ahora sé que mantengo. Sí ha crecido, yo creo que sí, de alguna manera hemos contribuido todos los que hemos estado o los que tenemos muchos años en este rollo y hemos abierto puertas para otras bandas. Honor a quien honor merece. Eran personas que decidieron de su vida hacerse música, ¿no? Y después tomarlo como una manera de vida. Creo que ellos tal cual, ¿no? Nos dijeron cómo se hacían los videos, cómo se hacían las giras, el sonido. Yo veo bandas como Cuca que no tienen éxitos radiables, que son muy contestatarios, que son irreverentes, pues la pudieron hacer a pesar de estar en provincia y de no tener el aparato de las grandes televisoras. Son los que abrieron el camino. El regalo más grande que ha recibido Cuca es ver nuevas generaciones siempre, ver gente joven en los conciertos, ¿no? Y hablando de gente como Cala o como Kenny o como Hugo, pues creo que sí se juntaban más con un afán realmente de hacer música, de pasarla bien, y creo que ese legado todavía se nota, ¿no? Porque era un verdadero gozo el puro hecho de estar creando algo que no existía antes. Hay que chambear duro, hay que prepararse duro, o sea, las nuevas bandas no se da todo en maceta. Y por otro lado sí se puede. Los playbacks y todos los demás videos no es como estar aquí con la gente en vivo, y se los quiero agradecer muchísimo. ¡Bien, qué prendido, macho! Hoy en día el Roxy se encuentra en su tercer renacimiento. El lugar se encuentra en proceso de restauración y de acuerdo a los jóvenes que buscan volverlo a la vida, la promesa es que el Roxy vuelva a brillar igual que cuando lo hacía en aquellos días, que vuelva a convertirse en el hogar de todas las bandas tapatías que buscan un espacio para tocar y que se convierta en la antorcha de la juventud contemporánea de la ciudad, que de alguna forma ya ha encontrado en aquel viejo cine un espacio de expresión ante los problemas actuales del país. Nuestro tiempo ha terminado y ahora es momento de asomarnos hacia nuevos destinos.